De estas tareas que ya has venido mencionando, Luis, ¿cuál podríamos decir que es aquella en la que se han logrado más avances en el caso de México? Bueno, hay varias, ¿no? De hecho, una de las tareas principales en las que se han logrado avances importantes lo podemos ver en el caso de, por ejemplo, el estudio de la sismicidad en tiempo real. Actualmente la página del Servicio Sismológico Nacional nos ofrece un panorama muy amplio, muy rápido acerca de la sismicidad que ocurre continuamente en nuestro país. No sé si se pueda ver aquí, una imagen de cuál es el aspecto que presenta la página del Servicio Sismológico Nacional. Bueno, esta es una imagen previa en donde uno de los aspectos fundamentales en los que se ha avanzado es la determinación de las diferentes áreas de ruptura que han ocurrido en nuestro país y por lo tanto la determinación y la definición de zonas que no ha habido temblor, lo que nosotros conocemos como brechas sísmicas. Otro de los aspectos en los que se ha avanzado es en el estudio de la geometría de cómo subduce la placa oceánica dentro del continente en diferentes zonas de nuestro país. Por ejemplo, en la zona de Jalisco, la placa de Cocos, la placa oceánica está subduciendo a un cierto ángulo. En otras zonas de nuestro país, por ejemplo en la zona de Guerrero, hay otra geometría de subducción, la placa se vuelve casi horizontal, como puede verse en la imagen que estamos viendo en pantalla. Luis, ¿y a qué se refiere esto de la subducción? Bueno, la subducción es un fenómeno que se presenta en las placas tectónicas y que consiste básicamente en el hundimiento de la placa oceánica, la placa de Cocos en este caso, bajo la placa continental, es la placa de Norteamérica. Ese proceso de hundimiento es lo que llamamos subducción de una placa bajo la otra y es en este lugar en donde se acumulan los esfuerzos mayores en nuestro país y que dan origen a la mayor cantidad de sismos mayores que ocurren en México y que son sentidos en todo el país. Yeah. Que creo que también a manera de esto viene a completar la introducción, el mencionar y platicar sobre lo que son las tareas más importantes en este ámbito. Luis, muchas gracias. Vladimir, yo quisiera preguntarte, ¿qué podríamos decir con respecto a lo que es la predicción propiamente de los sismos? ¿Cuál es el tipo de estudios que se realizan y qué se ha logrado hasta ahora? La predicción de los sismos supone que tenemos que lograr de predecir o determinar algunos parámetros, precisamente, por ejemplo, lugar, sitio donde va a ocurrir el temblor, su tamaño, porque es muy importante, ¿no? Y el tiempo. Justamente tenemos que decir que, por ejemplo, mañana, a tanta hora, en este lugar, va a ocurrir un temblor de tal magnitud. Eso es la predicción. Podría ser algunos tipos de prognosis, ¿no? Pronósticos, digamos. Yo sé que, por ejemplo, en la costa de Guerrero va a ocurrir un terremoto, pero hasta que yo sé que magnitud será alrededor de 8. Yo sé dónde, pero no sé cuándo. Eso no es la predicción. Es un tipo de pronóstico, ¿no? Que cuando yo puedo decir algo, pero no completo. Entonces, de esa manera, la predicción, como está, todavía no ha logrado ser, digamos, hecho de ninguna parte del mundo, excepto algunos casos obvios. Por ejemplo, un caso en China, cuando estaba clarísimo que existe una falla y a lo largo de esta falla grande ocurre un terremoto tras de otro en el tiempo y viene el momento cuando probablemente tiene que ocurrir debajo de una ciudad y empezaron foreshocks o precursores, unos terremotitos chiquitos antes, y fue evacuado, la población fue evacuada. Es la única que yo recuerdo, tal vez algunos más, pero no tan grandes predicciones. Con todo el estudio que tenemos, por ejemplo, en México, nos falta muchísimo. Los japoneses tienen esta área más desarrollada que nosotros, la predicción, pero pueden ver que 1995 hubo un terremoto en Kobe y la población, mientras estaba preparada, no hubo ninguna predicción del terremoto tan destructivo.
apenas lo vieron una imagen de incendios y todo, ¿no? Entonces, el problema existe todavía, no está resuelto. Están buscando métodos, cómo predecirlo. Estamos buscando. Nosotros también estamos trabajando, pero es muy difícil y aparte es bastante peligroso. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, otra vez, voy a dar una predicción, que mañana, a cierta hora, va a ocurrir un terremoto de magnitud 8 y que existe cierto peligro para la Ciudad de México. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer la población? Yo les juro que va a ocurrir, va a provocar un pánico tremendo y los gastos de esta predicción podrían ser más grandes que, digamos, las consecuencias de esta predicción. Entonces, la preparación del pueblo, de la población, para esta predicción debe ser bastante en alto nivel. Por ejemplo, en Japón la preparación es muy alta, hay simulacros y todo, pero todavía no hay predicción. Entonces, el problema es muy complejo, de verdad. Vladimir, esto me da la pauta, perdón, me quisiera regresar un poco. Cuando hablábamos justamente de los avances, no con respecto a las tareas que lleva a cabo la sismología, platicábamos fuera del aire que vas a platicarnos sobre la base de algunas imágenes, justamente cuáles han sido algunos de los avances de estos estudios, toda vez que, como lo mencionas, me parece que dan la pauta para tener más elementos, cuando menos para la predicción. Entonces yo quisiera pedirles a mis compañeros en cabina si podemos retomar esta animación para que Vladimir nos amplíe la información al respecto, por favor. ¿Qué es lo que tenemos en este caso, Vladimir, por favor? Es una imagen complementaria a lo que dijo doctor Quintanar. Eso se llama tomografía sísmica. ¿Qué significa tomografía sísmica? Si tenemos, por ejemplo, en este caso, un terremoto dentro de la Tierra y las líneas muestran la propagación de las ondas sísmicas. Entonces, ¿cómo estudian, por ejemplo, la estructura de la Tierra? Que tenemos adentro de la Tierra diferentes densidades y la velocidad de propagación depende de la densidad del material y otros parámetros, ¿no? Y aquí vemos que propagándose las ondas sísmicas a través de interno material de la Tierra, llegan con diferente velocidad a la superficie. Entonces, con estos momentos de llegada podemos tener momentos teóricos y momentos observados. Podemos decir que existe algún tipo de inhomogeneidad dentro de la Tierra. Y la última imagen mostraba exactamente esta. Resultados de tomografía sísmica para México. Vean que el color azul allá abajo, a lo largo de algunos perfiles que está, muestra velocidades más altas. Eso significa que este material es más denso y más frío. Entonces podemos ver exactamente cómo subduce la placa oceánica debajo del continente de México. Es tomografía sísmica.